descubre el misterio revelado. Después de años de intensa búsqueda, finalmente se ha confirmado, el legendario Arca de Noé, mencionado en la Biblia, ha sido hallado en Turquía. Durante décadas, arqueólogos y expertos han explorado incansablemente para encontrar los restos de esta intrigante estructura de madera. El descubrimiento ha emocionado a los cristianos, pues no solo tiene una profunda significación bíblica, sino también histórica. Pero lo realmente impactante va más allá de este hallazgo. Dentro del arca, se ha desvelado un secreto perturbador que ha sacudido tanto a creyentes como a escépticos. Algo tan asombroso que cambiará nuestra comprensión de esta antigua historia para siempre. No te pierdas la revelación que está por dejarte sin aliento. Cerca de la frontera entre Irán y Turquía, ha ocurrido un descubrimiento arqueológico monumental que ha sorprendido al mundo entero. El equipo de investigación del Monte Ararat y el Arca de Noé, compuesto por expertos de universidades turcas y estadounidenses, ha estado excavando meticulosamente en la formación de Urupinar, un lugar compuesto mayormente por limonita, una especie de roca. Las historias locales sugieren desde hace tiempo que podría tratarse de los restos del legendario Arca de Noé, una historia célebre en los textos sagrados del cristianismo, judaísmo e islam. El sitio de Durupinar en Turquía destaca por su forma de barco y sus dimensiones aproximadas, que coinciden con las descritas en la Biblia para el Arca de Noé, cerca de 515 pies de largo, 85 pies de ancho y 49 pies de alto. Los hallazgos en el lugar datan de entre 5500 y 3000 a.C., incluyendo objetos parecidos a la arcilla, elementos marinos y hasta restos de viejos moluscos, lo que sugiere que hace mucho tiempo hubo allí una gran presencia humana. A lo largo de los siglos, innumerables personas han intentado localizar el Arca de Noé, narrando historias y creyendo haberla encontrado en varias ocasiones. El Monte Ararat, señalado por la Biblia como el lugar donde el arca se detuvo, ha sido un destino constante de exploradores y aventureros. Han hallado fragmentos de madera y han observado grandes estructuras que se asemejan a un barco, incluso han capturado imágenes aéreas que parecen confirmar su existencia. La Biblia describe el arca como la embarcación más grande construida hasta el siglo XX, comparable a los gigantescos barcos modernos que surcan los océanos. Sin embargo, los estudiosos y científicos se muestran cautelosos ante estas historias. Muchas personas en el cristianismo occidental creen que el arca descansó en Ararat, pero las evidencias no son concluyentes. Con el tiempo, se han difundido diversas narrativas, algunas antiguas afirman que aún existen fragmentos del arca, mientras que otros, como Petachea de Ratisbona, sostienen que el arca se ha deteriorado. En los siglos XIX y XX, exploradores como James Brass añadieron a la historia, afirmando haber encontrado madera en lo alto del monte Ararat, que podría pertenecer al arca. Sin embargo, algunos no están tan convencidos, argumentando que esto no constituye una prueba definitiva y que los restos encontrados y estudiados por los científicos no han demostrado con certeza la existencia del arca en ese lugar. Los nuevos hallazgos en el yacimiento de Durupinar hacen que la búsqueda del Arca de Noé sea aún más intrigante. Con tecnología avanzada y equipos de diferentes países colaborando, han descubierto objetos que podrían datar de la época del gran diluvio narrado en la historia del Arca de Noé. Los expertos que investigan estos temas siguen siendo muy cautelosos. Afirman que es necesario realizar más estudios y verificar cuidadosamente todos los datos antes de poder asegurar con certeza que este lugar tiene alguna relación con el legendario arca. En una región específica de Kentucky, se está desarrollando un proyecto notablemente grande y peculiar. Un hombre llamado Canham, fundador y líder de un grupo llamado Respuestas en Génesis, está al frente de la creación de un parque temático único. Este parque no es como los demás, gira en torno a una réplica colosal del Arca de Noé y se llama Ark Encounter. El parque es inmenso, abarcando 800 acres, superando incluso la extensión de Disneyland. Cada año, alrededor de 1,5 millones de personas visitan este lugar en el norte de Kentucky. El arca en sí es una impresionante obra de ingeniería moderna, construida para ser tan grande como se describe en la Biblia, 155 metros de largo, 26 metros de ancho y 15 metros de alto. Pero el arca es solo el comienzo. En su interior, hay 3 niveles con exposiciones detalladas que buscan transportar a los visitantes a la época de Noé. Muestran cómo pudo haber sido el mundo antes del gran diluvio, cómo vivieron Noé y su familia dentro del arca, y qué ocurrió después del diluvio. La intención es que la historia del Arca de Noé se convierta en una experiencia que puedas ver, escuchar y recorrer, no solo leer sobre ella. Canham tiene grandes ambiciones para Ark Encounter. Planea expandirlo y mejorarlo continuamente. Entre sus proyectos futuros está la construcción de una réplica de la Torre de Babel y un modelo de cómo podría haber lucido Jerusalén en tiempos de Jesús. Mientras tanto, cerca del monte Ararat, un nuevo descubrimiento estaba a punto de desafiar las creencias antiguas. La teoría de David Allen Diehl sobre el destino final del Arca de Noé difiere de la comúnmente aceptada historia del monte Ararat. Según Diehl,
el arca aterrizó en una montaña llamada Masú o Montaña Mesa, a unos 27 kilómetros al sur de Ararat. Basándose en el análisis lingüístico y en relatos antiguos como la epopeya de Gilgamesh, Deal sostiene que el arca llegó por primera vez a esta montaña, a una altura de 7.400 pies. Él cree que Noé y su familia fundaron la primera ciudad postdiluviana, llamada Mesa Naxuan, utilizando partes del arca. Con el paso del tiempo, eventos naturales como terremotos y lluvias habrían provocado que el arca descendiera por la montaña, dejando rastros en su recorrido. La propuesta de Deal es meticulosamente detallada. Afirma que los supervivientes del diluvio usaron los restos del arca para construir sus nuevas viviendas, empleando la madera para las casas y el alquitrán para impermeabilizar los techos. Los nombres de los lugares cercanos, como Mesa, que significa sacado del agua, y Naxuan, interpretado como el hijo de Noé, parecen resonar con la historia del arca. La montaña posee dos picos que forman una estructura similar a una pared, conocida como el Muro del Cielo, mencionado en la epopeya de Gilgamesh, y se cree que es el lugar donde el arca tocó tierra por primera vez. En sus exploraciones de 1996 y 1997, Deal encontró evidencias que respaldan su teoría, incluyendo asentamientos antiguos y la estructura del Muro del Cielo en el punto alto que él considera el primer lugar de descanso del arca. Además, investigó antiguas fotografías y estatuas que representan personajes del relato del Génesis, prestando especial atención a una figura femenina llamada Naama, vinculada a la montaña donde se cree que aterrizó el arca. Según Deal, estas obras de arte antiguas conectan las viejas narrativas con la historia bíblica del arca. Aunque la teoría de Deal es fascinante y está sustentada por numerosos detalles y argumentos, es solo una entre muchas hipótesis sobre el posible destino del arca de Noé. A pesar de la considerable evidencia y la lógica de su pensamiento, los científicos aún no están completamente convencidos y enfatizan la necesidad de realizar estudios adicionales y un examen más exhaustivo para determinar la veracidad de estas ideas. Cuando se trata de investigar eventos del pasado remoto, especialmente aquellos entrelazados con mitos y creencias populares, es crucial proceder con cautela y verificar todo meticulosamente. El relato del Arca de Noé es una historia compartida por las tradiciones judías y cristianas, pero la manera en que cada grupo interpreta y comprende su significado religioso ha sido a menudo distinta. Esto ha generado numerosas discusiones e incluso enfrentamientos entre ambas religiones. Escritores antiguos, tanto judíos como cristianos, como Flavio Josefo, creían firmemente en la existencia del Arca. Sin embargo, la mayoría de los científicos contemporáneos no apoyan la idea de un diluvio universal ni de la existencia real del arca. Algunos historiadores sugieren que grandes inundaciones antiguas en el Medio Oriente, como las del Golfo Pérsico o el Mar Negro, podrían haber inspirado estas leyendas. La discusión sobre el Arca de Noé es solo una parte de un diálogo más amplio sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo, dos religiones con una historia común compleja y prolongada. Esta relación ha sido examinada con más detalle tras eventos históricos significativos, como la Shoah, Holocausto. Los estudiosos de la Biblia han tenido intensos debates sobre cómo el Nuevo Testamento describe el judaísmo, cuestionando si las aparentes críticas son centrales a los textos religiosos o si han sido malinterpretadas con el tiempo. Este debate es particularmente intenso con respecto a los textos de Lucas Hechos, donde las referencias al judaísmo son complejas y a veces ambiguas. A lo largo de los años, las historias y enseñanzas de estos textos religiosos han sido examinadas desde múltiples perspectivas. Diferentes líderes religiosos, académicos y creyentes han propuesto sus propias interpretaciones, influenciadas por sus creencias personales, contextos culturales y la época en la que viven. Como resultado, la comprensión y enseñanza de la historia del Arca de Noé varía significativamente tanto dentro como entre las comunidades judías y cristianas. Investigadores e historiadores continúan explorando el pasado en busca de evidencias que puedan confirmar o desafiar las interpretaciones tradicionales de estas historias. A medida que se realizan nuevos descubrimientos y se reevalúan viejas suposiciones, el diálogo entre el judaísmo y el cristianismo respecto a su herencia compartida, pero distinta, sigue evolucionando. Esta interacción dinámica refleja la búsqueda humana de significado y conexión con el pasado, así como una mejor comprensión de los textos sagrados que han guiado estas religiones durante siglos. Además, el debate también abarca cómo se entiende el concepto de pactos en los escritos sagrados. La palabra pacto se interpreta y traduce de diversas formas en la Biblia hebrea, parte de la fe judía, y el Nuevo Testamento, parte de la fe cristiana. Esto refleja cómo la relación entre estas dos religiones ha cambiado y se ha desarrollado a lo largo del tiempo.
Este tema no solo trata sobre lenguaje o ideas religiosas, sino que también aborda cuestiones más amplias, como la relación intrínseca entre las creencias cristianas y las tradiciones judías, y si las promesas de Dios se aplican a todas las personas y para todos los tiempos. La discusión sobre el término alianza destaca la profundidad y complejidad de los textos religiosos y cómo son interpretados por diferentes grupos. Plantea preguntas cruciales sobre la vigencia de los acuerdos entre Dios y la humanidad. ¿Deben estos acuerdos ser eternos, o cambian con el tiempo y las nuevas circunstancias? ¿A quiénes incluyen estos acuerdos? ¿Están destinados a un grupo específico o a toda la humanidad? Estas preguntas son complejas y no tienen respuestas sencillas. Requieren un profundo entendimiento de las enseñanzas religiosas, una apreciación de los contextos históricos y la disposición a considerar múltiples perspectivas. Líderes religiosos, académicos y creyentes dedican mucho tiempo a estudiar estas cuestiones, buscando claridad y comprensión. Así como el relato del Arca de Noé es conocido mundialmente, pero no es la única narrativa sobre un gran diluvio. Diversas culturas poseen sus propias leyendas sobre inundaciones, y aunque cada una tiene características únicas, todas comparten algunos temas comunes. El Génesis de Eridu, originario de Mesopotamia, es una de las historias de inundaciones más antiguas. Se cree que esta narrativa influyó en otras historias de la región, como la epopeya de Gilgamesh y el relato del diluvio en el Génesis de la Biblia hebrea cristiana. Todas estas historias destacan la importancia de ser agradecidos, recordar nuestras raíces y mostrar respeto y humildad ante los dioses. En las historias de China y Egipto, encontramos personajes como Nuwa y el dios solar, Ra, que juegan roles significativos, ya sea causando grandes inundaciones o sobreviviéndolas. En estas historias, solo unas pocas personas sobreviven y a menudo tienen una misión especial o reciben ayuda divina para reiniciar la humanidad. Hallamos ideas similares en la antigua Grecia, donde Deucalión y Pirra se salvan en un cofre que llega a una montaña alta, y en el antiguo Hawái, donde Nu construye una gran canoa para escapar de una inundación y termina en Mauna Kea. La epopeya de Gilgamesh, una de las narrativas más antiguas conocidas, narra las aventuras de Gilgamesh e incluye una historia sobre un diluvio muy similar a la de Noé. Ambas historias relatan cómo los dioses deciden eliminar a la humanidad, eligen a una familia para sobrevivir, construyen un gran barco y salvan animales. Sin embargo, también existen diferencias que reflejan las diversas culturas y creencias de donde provienen estas historias. Por ejemplo, en la historia de Noé, él sobrevive por ser una persona justa, mientras que en la historia de Gilgamesh, Utnapishtim sobrevive por su sabiduría y el favor de los dioses. Otra antigua historia de inundación es la epopeya de Atrahasis, descubierta en el siglo XIX. Es más antigua que la epopeya de Gilgamesh y comparte muchas similitudes con las historias de Gilgamesh y Noé, como la ira de los dioses, la supervivencia humana y el renacimiento del mundo después de un gran diluvio. Tanto en la historia de Atrahasis como en la narrativa bíblica, hay una advertencia de 7 días antes de la inundación, la construcción de un barco y el envío de aves para buscar tierra seca después del diluvio. Estas narrativas de inundaciones de diversos lugares y épocas se entrelazan para formar una rica colección de relatos. Aunque emergen de culturas distintas y poseen detalles únicos, todas comparten temas comunes sobre el poder de los dioses, la supervivencia de unos pocos elegidos y un nuevo comienzo tras una gran catástrofe. Esto nos demuestra que la idea de una gran inundación que devastó el mundo y permitió un renacimiento es un tema que ha resonado en muchas culturas a lo largo de la historia. Durante siglos, la historia del Arca de Noé ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo, combinando elementos de leyenda, fe y relatos históricos. La versión bíblica es la más conocida, pero civilizaciones antiguas como las de Mesopotamia, China, Egipto y Grecia también tienen sus propias historias de grandes inundaciones. Estas narrativas podrían reflejar un recuerdo colectivo de un gran diluvio o representar una forma natural en que los humanos intentan dar sentido a desastres naturales contando historias sobre ellos. Es interesante notar que existen evidencias históricas de grandes inundaciones en la Tierra. Por ejemplo, la inundación del Mar Negro, un evento en el que el nivel del mar aumentó y provocó una gran inundación hace unos 7500 años, es bien conocido. Este evento, junto con la inundación del mar Mediterráneo y los cambios en los valles fluviales de la antigua Mesopotamia, podrían ser los hechos reales detrás de estas historias de inundaciones y explicar por qué tantas culturas tienen relatos similares. Si bien no se han encontrado pruebas de un diluvio universal como el descrito en la historia del Arca de Noé, es posible que grandes inundaciones regionales hayan ocurrido hace mucho tiempo e inspirado estas historias duraderas.
Ya sea que estas historias se basen en hechos reales o no, siguen siendo una parte fundamental de la cultura humana. Reflejan cómo nuestros antepasados intentaron comprender y dar sentido al mundo que habitaban. La historia del Arca de Noé ocupa un lugar especial en los textos religiosos y las leyendas antiguas, destacando su relevancia en diversas culturas. Es una narrativa que ha sido transmitida de generación en generación, resonando con las creencias espirituales de las personas y su sentido de la moralidad y la justicia. La presencia perdurable de esta historia en diversas formas de arte, literatura y expresiones culturales refleja su profundo impacto en el pensamiento humano y la sociedad. Además, la historia del Arca de Noé actúa como un puente entre el pasado y el presente, uniendo generaciones en una tradición de fe y reflexión. Estas historias de inundaciones de distintas épocas y lugares se entrelazan, formando una rica colección de relatos. Aunque surgen de diversas culturas y contienen detalles únicos, todas giran en torno al poder de los dioses, la supervivencia de unos pocos y un nuevo comienzo tras una catástrofe. Esto nos muestra que la idea de una gran inundación que devastó el mundo y permitió un renacimiento es un tema que ha resonado en muchas culturas a lo largo de la historia. La búsqueda de la humanidad bajo las estrellas sugiere un descubrimiento de nuestras raíces más profundas. Aunque estas historias comparten elementos comunes, las interpretaciones y los mensajes que las personas extraen de ellas varían. Esto evidencia la rica diversidad de formas en que las sociedades humanas han intentado comprender la naturaleza y la voluntad de un poder superior. El hallazgo del Arca de Noé en Turquía ha emocionado al mundo entero, revelando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia bíblica. Este descubrimiento es solo el principio de una serie de revelaciones fascinantes. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización sobre este asombroso hallazgo y muchos otros temas increíbles que exploraremos juntos.